vamos a tener esta magistral ponencia de un invitado de honor hoy, carmelita, profesor en comillas, que nos va a explicar todos los datos. Sabéis que hoy es la inauguración de nuestro centro teológico unido a la Pontificia de Salamanca, nuestro seminario, pero también de ciencias religiosas, también de ciencias religiosas Virgen de Guadalupe, que también va teniendo cada vez más personas y cada vez también, gracias a Dios, más alumnos. Os animo a participar. Y también es de la Vicaría de Pastoral coordinar todas las escuelas diocesanas que tenemos, una de espiritualidad y también tenemos como sabéis, de doctrina social de la Iglesia y sobre todo nuestra escuela diocesana Cofrade, que gracias a Dios ya va por cerca de 500 alumnos en estos años que lleva fundada. Os animo también a participar a todos los que estáis. Así que yo ya no voy a decir más, sí que pediría si algunos sacerdotes quieren subir por acá, porque estamos un poco introduciendo. Ahora enseguida el rector del seminario dará al ponente, al padre carmelita Juan Antonio Marcos. Yo creo que tenemos hoy un padre carmelita, pienso que de lujo, profesor, como voy a repetir en comillas, y entonces el grupito aquí que ya vamos subiendo de profesores o de amigos, estamos en este plan porque nos falta un salón de actos que tendremos, si Dios quiere, pronto cuando inauguremos, y ya lo haremos con toda solemnidad. Ahora también, como estamos en tiempo de Teresa de Jesús, también lo hacemos de una manera austera y sencilla. Así que yo ya paso a don Miguel Ángel Morán, rector de nuestro seminario, para empezar ya enseguida. Después tenemos, como sabéis, un episcolario que os invitamos a todos ahí en el obispado, en el Palacio Episcopal, y os agradezco muchísimo de corazón a todos vosotros que estéis aquí en esta tarde. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos. En nombre de la comunidad del seminario doy la más cordial bienvenida a quienes habéis querido compartir con nosotros la tradicional apertura de curso institucional. No solamente del seminario, sino de todas las realidades académicas de la diócesis, como ha dicho muy bien don Francisco. Este año, con una novedad, a esta celebración se suman todos estos centros. Doy las gracias a nuestro querido obispo don Francisco por su apoyo siempre cercano y amable, a los hermanos sacerdotes, a las autoridades civiles y militares, equipo corporativo de la Alcaldía de Cáceres y representantes de partidos, y a todos los amigos del seminario y benefactores. Nuestro centro tiene como propósito ofreceros lo mejor de sí. Para ello queremos combinar rigor académico propios de la docencia y la investigación universitaria, con un ambiente cálido y agradable que facilita la vivencia de la fe y el amor a la Iglesia diocesana y universal. Haciéndome eco, como no podía ser de otra manera, del lema diocesano de este curso, caminar juntos con Cristo para buscar, renovar y fortalecer la fe. O como diría el profeta Isaías 2:5, caminemos a la luz del Señor. O con otras palabras proféticas de nuestro tiempo, las palabras del Papa Francisco, nuestra vida es un camino y cuando nos paramos algo no funciona. Caminar siempre en presencia de la luz, a la luz del Señor, intentando vivir. Nos damos cuenta del gozo que entraña caminar con Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, el único capaz de hacernos vivir de veras. Ayúdanos, Padre querido, para elegir siempre la vida que escuchamos en el libro del Deuteronomio. Esta verdad no es para buscarla en solitario. Se dice que se hace camino al andar, Antonio Machado. Nosotros ya tenemos trazado ese camino que pasa por la puerta, que es Cristo. Nos limitamos a pisar sus huellas, por eso Jesús se llama a sí mismo camino. Este camino no es para vivirlo solo. La travesía es difícil e incluso suicida cuando se quiere hacer en solitario. Cuando Jesús menciona el camino, tiene en su mente una comunidad peregrina capaz de recorrerlo con la ayuda mutua. Como dice el documento de Aparecida, la Iglesia peregrina vive anticipada
anticipadamente la belleza del amor. Para darse este amor se necesita al otro, como para caminar por el sendero delineado por Cristo es necesaria la comunidad. En nuestro caso, una comunidad diocesana que camina en sínodo, que como dice etimológicamente la misma palabra, camina junta. El seminario quiere sumarse a este acontecimiento diocesano a través de la reflexión metodológica de ver, juzgar, interiorizar, actuar y celebrar. Todo ello bajo un lindero marcado por el lema de este año: buscar. Todo el mundo busca algo, por eso el mismo Maestro nos indica que quien busca encuentra. Es nuestro oficio más sagrado. Así nuestro propio corazón ansía encontrar lo que le llena y no descansará hasta que se tope con esa plenitud. De ahí que en el seminario se establece un foco de atención para todos: la persona de Jesús de Nazaret, lo que satisface verdaderamente el corazón. Cada día en el seminario lo contemplamos, cada día lo interiorizamos y cada día queremos seguirlo con nuestros pensamientos, palabras y obras. Esta mística nos abre el camino hacia una afectividad orientada a Jesús y al hermano. Quien se encuentra con Jesús descubre al hermano. Primero con Cristo, desde Cristo hacia los hermanos. Esto al mismo nivel, como diría Santa Teresa de Jesús: el amor perfecto tiene esta fuerza, que olvidamos nuestro contento para contemplar a quienes amamos. Renovar. Un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias, lo dice el Salmo 50. La verdadera renovación es un nuevo corazón. ¿Dónde encontrar este nuevo corazón? ¿Dónde encontrarlo? En el servicio. El hombre lleno de espíritu se pone al servicio del otro. De ahí que en el seminario se eduque para comprender, atender y darse al pobre, al sufriente, al necesitado. No tendría sentido nuestra formación sin esta finalidad. Nos constituimos siervos de todos, porque al hacerlo servimos a Jesús. Todo es nuevo y se hace nuevo cuando entramos por esta senda del servicio. Reforzar. Nosotros no podemos hacer nada, somos siervos inútiles. La fuerza viene del Señor. Si hay algo que se inculca en el seminario, es nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos o para salvar a nadie. Quien salva es Cristo. Como dice nuestro Santo Padre Francisco, es, sin embargo, en la experiencia de nuestras limitaciones y nuestra pobreza cuando el Espíritu Santo nos consuela y nos hace sentir que la única cosa importante es ser guiados por Jesús hacia los brazos de su Padre. Nos hace ser conscientes de que todo viene de la gracia y de que nuestra fuerza real está únicamente en seguir al Señor Jesús y en dejar que el Padre derrame sobre nosotros su bondad y su misericordia. De este modo el seminario camina en sínodo, centrados en Cristo y desde Él movidos a la caridad con el hermano, prefiriendo a los más pobres, a los que queremos acariciar. Por eso, este año queremos participar de los proyectos humanitarios de Cáritas Diocesana. Queremos encarnar los sufrimientos de nuestros hermanos. Los seminaristas harán su pastoral este año en Cáritas. ¿Por qué? Porque los problemas del siglo XXI son los problemas del seminario. Pasando al ámbito más oficial, el Instituto Teológico San Pedro de Alcántara ya ha cumplido 17 años desde su constitución por el decreto de la Congregación para la Educación Católica, que concedía el 26 de julio de 1997 ad quinquennium experimenti gracia la afiliación del mismo a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, con la potestad de conferir el grado académico de bachiller en estudios eclesiásticos por dicha universidad. Desde entonces sigue formando a los candidatos al sacerdocio en nuestra diócesis. Debido a los grandes males de nuestro tiempo, el relativismo, la secularización de la sociedad, la descristianización y la desacralización,
debemos valorar la calidad académica de nuestros candidatos al sacerdocio. La respuesta a esta situación pasa por garantizar una exhaustiva preparación académica de los futuros sacerdotes, acorde a los tiempos de la nueva evangelización y el diálogo fe-cultura. Gracias a contar con un instituto teológico de esta índole en nuestra diócesis, nuestro presbiterio se proyecta al mundo universitario. Cada año se preparan en nuestro centro educativo eventos culturales emblemáticos a nivel nacional e internacional, como el Congreso Teológico Pastoral de la Diócesis de Coria-Cáceres, un referente formativo y predictivo para toda la provincia eclesiástica de Extremadura. Asimismo, se efectúan las jornadas teológicas de los seminarios extremeños. No se escatiman esfuerzos y recursos de todo tipo para fortalecer esta faceta docente, evangelizadora en nuestra diócesis. Todo esto puede realizarse por la labor de todos los que formamos esta institución. Gracias por vuestra dedicación. De forma particular, agradezco la labor de los profesores. Refiriéndonos al seminario como tal, todos sabemos que estamos en obras. Necesitamos vuestra colaboración. Es necesario contribuir con el semillero de nuestro futuro. Precisamos de vosotros, sin olvidar la interdependencia de esta solicitud. La evangelización de nuestro campo diocesano necesita de los futuros ministros para hacer posible la obra redentora de Jesucristo. Otros años enumerábamos las personas que pasaban por el edificio del seminario o las actividades que se realizaban en él. Este año solo podemos ofrecer la mano extendida pidiendo ayuda. Damos las gracias a la institución que nos acoge, el Centro de Espiritualidad Virgen de la Montaña, también a las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción que nos atienden. Termino con un deseo, que aflore en nuestra diócesis la cultura de la vocación. El sentido de la vida de muchos jóvenes se juega alrededor de esta propuesta vocacional. El mundo laical tiene mucho que decir a la pastoral vocacional. Si el laico se conciencia de esta prioridad, habrá más clero. Dependemos de vosotros. Gracias por vuestra asistencia a este acto lleno de cariño y amistad. Muchas gracias. Presentar al profesor Juan Antonio Marcos Rodríguez. Estudió teología en la Universidad Pontificia de Salamanca y se doctoró en Filología Española Lingüística, con premio extraordinario por la Universidad de Valladolid en el 2000. En la Universidad Pontificia de Comillas se licenció en Teología Dogmática. En el año 2011 comenzó su docencia en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas. Actualmente imparte cursos sobre teología espiritual, espiritualidad de los místicos carmelitas, signos de los tiempos y la experiencia espiritual de Jesús. Las publicaciones que tiene son muchas, pero voy a reseñar solamente 4 de sus obras por su importancia. Mística y subversiva, Teresa de Jesús, las estrategias retóricas del discurso místico. Un viaje a la libertad, San Juan de la Cruz, la experiencia mística en metáforas cotidianas. Un viaje a la plenitud, el camino de perfección de Teresa de Jesús. Ha sido durante varios años director de la editorial de Espiritualidad Madrid y actualmente es subdirector de la revista de Espiritualidad. Imparte clases desde el año 2005 en el Máster de Mística y Ciencias Humanas. Participó en congresos y cursos varios sobre la espiritualidad carmelita. Bienvenido, don Juan Antonio, le cedo la palabra. Buenas tardes.
lugar, señor obispo, amigas y amigos todos, en primer lugar quería expresar mi agradecimiento especialmente a Miguel Ángel por esta invitación a esta charla, a compartir con ustedes algunas perspectivas en torno a la figura de Teresa de Jesús. Lo voy a hacer como carmelita, como el carmelita descalzo, y consciente de que es muy difícil, tremendamente difícil, presentar en pocos minutos, ¿cuánto tiempo tengo? 40 minutos. Muy difícil presentar en 40 minutos a una figura tan desbordante, tan apasionante como la Santa de Ávila. Entonces voy a ir recogiendo casi a modo de aperitivo algunos textos suyos claves, fundamentales. Santa Teresa pertenece a lo que podríamos llamar los clásicos. No solo es un clásico de la literatura española, sino que es un clásico de la espiritualidad cristiana universal de todos los tiempos. Y lo más fascinante de los autores clásicos es que nunca pasan de moda. Lo importante es volver sobre sus textos concretos y leerlos. No lo que han escrito otros sobre ellos, sino leer los textos originales. Es lo que voy a intentar yo hacer ahora. Recoger algunos textos fundamentales, claves, siendo consciente de que algunos no son fáciles de captar y de comprender en una primera lectura, pero creo que merece la pena. Teresa de Jesús, como saben, nace en el año 1515, antes de la llegada de Carlos I a España, y muere en el año 1582, cuando la política de otro rey, Felipe II, está ya bastante definida. España ha pasado en aquella época, en el siglo XVI, de unas preocupaciones, podríamos decir, territoriales, toda la etapa de la Reconquista, a una España abierta a los cuatro vientos, especialmente con el rey Carlos I, y con Felipe II a una España prácticamente aislada y cerrada. Un buen representante de este clima que se vivía entonces es un índice que apareció entonces en el año 1559, el índice del inquisidor Valdés, donde se prohibía la lectura de libros en castellano. Santa Teresa, en su biografía, nos dice lo siguiente: cuando se quitaron muchos libros de romance, dice ella, es decir, en español, que no se leyesen, yo los sentí mucho, porque a algunos me daba recreación leerlos, y ya no podía leerlos por dejarlos escritos en latín. Entonces me dijo el Señor: no tengas pena, que yo te daré libro vivo. Y así fue. El Señor le dio ese libro vivo, que es los Evangelios, que es descubrir a Dios en su propio corazón. Por hacer un breve recorrido sobre algunos de los aspectos introductorios a la figura de Santa Teresa escribió 4 obras fundamentales: Camino de Perfección, el libro de la vida, su propia autobiografía, el libro de las fundaciones, donde relata pues, lo que fueron toda su etapa fundacional a lo largo de todo el territorio de la Castilla, de la España de entonces, y su obra cumbre, el libro de las moradas o el castillo interior. Escribió unas 15.000 cartas. De esas 15.000 conservamos solamente 500. Santa Teresa no solo era una adicta a la escritura, el médico la prohibió leer más que escribir más tarde de las 12, sino que también era una adicta a la lectura. Disfrutaba leyendo desde pequeña y nos lo cuenta así en su propia biografía. Siendo niña, a hurtadillas, como un lujo casi pecaminoso, dice: si no tenía libro nuevo, no tenía contento. Disfrutaba leyendo y pasaba grandes horas del día, incluso de la noche, embebida en las lecturas. 3 claves son importantes para comprender a esta mujer a la hora de acercarse a ella. En primer lugar, su origen judío-converso. Sabemos que su abuelo fue penitenciado en Toledo como judío-converso. Ese origen está presente continuamente en la persona de Teresa, en sus enseñanzas, en su familia. En segundo lugar, el tema de la oración, que podríamos decir que es el que marca toda su vida y el que la define, especialmente lo que ella llama la oración mental. Y en tercer lugar, su condición de mujer, que es fundamental. No se puede comprender a Teresa si no se tiene en cuenta su condición de mujer en
aquella época del siglo XVI. Con respecto a algunas fechas importantes de su, podríamos decir, de su biografía espiritual, de su experiencia de Dios, yo creo que hay dos claves y que nos ayudan a comprender la figura de Santa Teresa. Una de ellas es el año 1554. Teresa tiene entonces unos 39 años, lleva casi 20 años de monja carmelita en Ávila, en el Monasterio de la Encarnación, y en el libro de la vida, en concreto en el capítulo 9, nos cuenta esta experiencia, que es la experiencia de un encuentro con Cristo, un encuentro que va a marcar un antes y un después en su vida. En adelante Teresa va a ser radicalmente distinta. Había estado 20 años de monja buscando un sentido a su existencia, intentando dar un sentido también a su oración, y por fin, después de 20 años, va a poder contarnos esta experiencia. Leo literalmente su texto, que siempre es la fuente más poderosa, más atractiva, del libro de la vida, capítulo 9. Pues ya andaba mi alma cansada, y aunque quería, no la dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. Acaecióme que entrando un día en el oratorio, está en el Monasterio de la Encarnación, en Ávila, entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allí a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado y tan devota que, mirándola, toda me turbó de verla tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y arrojóme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Vamos, fíjense ustedes, ahora viene un momento clave, porque estaba ya muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios. Eso es lo que marca la conversión de Santa Teresa, cuando se libera de sí misma y empieza a poner la confianza en un amor más poderoso capaz de sostener su existencia. Y continúa en el texto diciendo ella: como comencé a leer las confesiones de San Agustín, paréceme me veía yo allí. Comencé a encomendarme mucho a este glorioso santo. Cuando llegué a su conversión y leía como yo aquella voz en el huerto, no me parece sino que el Señor me la dio a mí, según sintió mi corazón. Estuve por gran rato que toda me deshacía en lágrimas. Bien, pues aquí tenemos un momento fundamental, un cambio en la vida de Teresa, que fundamentalmente es una experiencia cristológica, es decir, es el encuentro con Cristo lo que va a cambiar su existencia. Y si quisiera destacar otra fecha importante en su vida, en el año 1563. Tiene ahora 48 años. En la experiencia anterior se había liberado de sí misma, de su ego, podríamos decir. Ahora se va a liberar también de ese apoyarse en los demás. Nos lo cuenta en una obrita breve que escribió ella y que se titula Cuentas de conciencia. Cuentas de conciencia es algo así como un diario íntimo, podríamos decir, donde Teresa cuenta su experiencia más profunda de Dios. Estando en San José de Ávila, ya en la nueva fundación de Carmelitas, nos cuenta lo siguiente. De nuevo, vuelvo a leer sus palabras. Hasta ahora parecíame había menester a los otros y tenía más confianza en ayudas del mundo. Ahora entiendo claro, fíjense ahora en la imagen que utiliza Santa Teresa, tan plástica pero a la vez tan coloquial, tan cercana. Ahora entiendo claro ser todos, ella misma también, unos palillos de romero seco. Eso somos a veces los seres humanos, ¿no? Unos palillos de romero seco. Y que asiéndose a ellos no hay seguridad. En habiendo algún peso de contradicciones o murmuraciones se quiebran. Y así tengo experiencia que el verdadero remedio, aquí hay otro aspecto clave, lo que cambia siempre la vida en Teresa es la experiencia. Tengo por experiencia, lo he vivido, lo he visto por experiencia, esto lo sé por experiencia, una y otra vez remite a ese argumento de autoridad.
Y así tengo por experiencia que el verdadero remedio para no caer es asirse a la cruz. Fíjense, frente a los palillos del romero seco, el palo de la cruz, donde ella encuentra de alguna forma su fuerza para seguir caminando. Asirse a la cruz y confiar en el que en ella se puso. Hállole amigo verdadero. Y hállome con esto, con un señorío, es decir, con una libertad, que me parece podría resistir a todo el mundo que fuese contra mí, con no me faltara Dios. Es ese segundo momento de liberación en la vida de Teresa. Descubre la radical debilidad de la vida humana, le pasó también a San Pablo. Entre Teresa de Jesús y San Pablo hay muchos paralelismos, y se da cuenta de que lo único que nos da fuerza en la vida es apoyarnos en una realidad más grande, en un amor más fuerte, en una experiencia más poderosa que es el encuentro con Dios. Y hay otro aspecto también, antes de comenzar a desarrollar brevemente los 3 puntos de esta reflexión, un aspecto importante también en el pensamiento, en la espiritualidad, en la persona de Teresa de Jesús, que es que a través de ella, yo diría también que de San Juan de la Cruz, hemos descubierto que el espacio interior de la persona se puede convertir en el ámbito que regule toda nuestra existencia. En la medida en que somos capaces de cuidar nuestra propia interioridad, de prestar atención a eso que llamamos el corazón, la vida puede funcionar de una manera más sana, de una manera también, podríamos decir, más madura. Y en ese cuidado por el espacio interior, algo clave y fundamental en Teresa de Jesús es la experiencia orante, que va a ser lo que recorre toda su vida. Pero una oración muy peculiar y diría muy característica de Teresa, muy poderosa a la vez, porque tiene la virtud de ser tremendamente fresca, coloquial, cercana. Fíjense, vamos a leer un pequeño texto suyo donde podemos caer en la cuenta de qué entiende Teresa por oración o como ora. El texto está tomado de Camino de Perfección y les dice así a sus compañeras carmelitas, que son con las que está hablando siempre a la hora de escribir esta obra, Camino de Perfección. Oh Señor del mundo, verdadero esposo mío, le podéis vos decir, si se os ha enternecido el corazón de verle tal, que no solo queráis mirarle, sino que os holguéis de hablar con él. Fíjense lo que dice ahora, no oraciones compuestas, es decir, oraciones aprendidas y recitadas mecánicamente, sino de la pena de vuestro corazón. Para Teresa ese es el contenido de la verdadera oración. La pena del corazón, nosotros podríamos añadir alegrías, esperanzas, ilusiones, tristezas, todo eso que hace la vida humana, sino de la pena de vuestro corazón, que las tiene en muy mucho, que esto es lo que le preocupa a Dios. Tan necesitado estáis, Señor mío y bien mío, que queréis admitir una pobre compañía como la mía, y veo en vuestro semblante que os habéis consolado conmigo. Juntos andemos, Señor, por donde fuereis tengo de ir, por donde pasareis tengo de pasar. Bien, estos serían algunos aspectos introductorios para comprender la figura de Santa Teresa y algunos momentos claves de su experiencia del encuentro con Dios. Voy a presentar ahora 3 momentos lo más brevemente posible. Uno de ellos, el primero, va a ser el relativo al humanismo evangélico en Santa Teresa de Jesús. El segundo va a ser su experiencia de Dios, fundamentalmente en clave orante. Y el tercer momento va a ser lo que podríamos llamar la etiqueta de garantía de una experiencia madura de Dios, según Santa Teresa. Algunas palabras sobre el primer momento, el humanismo evangélico de Santa Teresa. Santa Teresa tiene claro que en cualquier aventura del encuentro con Dios, con lo divino, antes que la oración, tienen que estar las virtudes humanas. Por eso, en una de sus obras quizá más pedagógicas sobre el tema de la oración, que es Camino de Perfección, va a decir lo siguiente. Capítulo 4, leo otra vez sus palabras literales. Voy a escribir aquí, dice Teresa, algunas cosas que son necesarias tener los que pretenden llevar camino de oración. Y nos pone 3 cosas. La una es amor de unas con otras. Está dirigiéndose a sus compañeras carmelitas, por eso dice unas con otras. La otra, desasimiento de todo lo criado, libertad. La otra,
verdadera humildad, que aunque la digo a la postre es la principal y las abraza todas. Bien, pues aquí Teresa nos presenta un humanismo evangélico que tiene que ser de alguna forma como los cimientos de una vida orante verdadera para ella. Amor de unas con otras, desasimiento, no estar atado a nada, que nada nos robe nuestra libertad, dirá en más de una ocasión. Y en tercer lugar, humildad, que va a ser, diría que es la palabra mágica, que recorre todas las obras de Santa Teresa. Todos hemos oído esa expresión, después la comentaremos brevemente, de humildad es andar en verdad. Junto a esos tres presupuestos para iniciar esa aventura orante, para cualquier vida creyente, yo creo para cualquier cristiano, Teresa habla también de algo fundamental, lo que el padre Tomás Álvarez, sin duda el mejor conocedor de Santa Teresa, suele decir que es el eslogan de las tesis teresianas, y es hacer en la vida, lo que dice Teresa, una determinada determinación. Es decir, cuando optéis por algo, no dejarlo nunca. Ella misma, en un momento determinado de una de sus obras, dice, hablando de sí misma, de mi natural suelo, cuando deseo una cosa, ser impetuosa en desearla, que no la abandono nunca. Fíjense que estas palabras pues, resumen muy bien la personalidad de Teresa, una personalidad arrolladora, podríamos decir. Otro aspecto importante de ese humanismo evangélico de Teresa es lo que en una entrevista que hacían al Papa Francisco, una de las revistas Razón y Fe, decía él que necesitamos los cristianos un pensamiento abierto, una capacidad para acoger siempre a los otros, a los demás, al diferente, al que no piensa como nosotros. Bien, pues esto está presente en Teresa también, ese pensamiento abierto, esa apertura siempre mental. Fíjense cómo se expresa casi al final del camino de perfección. Invita ahí, al comienzo del capítulo 41, a andar siempre por la vida con una santa libertad, no encogidos ni apretados. Así que no os apretéis, cito sus palabras, porque si la persona, la vida, se comienza a encoger, es muy mala cosa para todo lo bueno. Insiste ahí en otro aspecto que es fundamental de su espiritualidad. Hay muchos caminos en el camino del Espíritu. Entonces Santa Teresa nos está invitando, voy a leer ahora un texto más que va un poco en esa misma línea, a esa sana apertura en la vida, a esa sana pluralidad, podríamos decir. Fíjense, por recoger otras palabras suyas, donde ella nos invita a ese respeto, a esa pluralidad, quizá podríamos decir tolerancia como cristianos que siempre tenemos que tener. Dice ella, otro daño que puede venirnos cuando no hay tolerancia es juzgar a los demás. Como no van por vuestro camino, sino con más santidad, luego os parece que son imperfectos. Si tienen alegría santa, os parece que es disolución. Y todo esto, dice Teresa, fíjense el lenguaje tan plástico, es de muy mala digestión. Cuando pensamos así, es difícil digerir eso. Y pensar que si no van todos por el modo que vos, encogidamente, no van tan bien, es malísimo. En esas citas del capítulo 41 son esa invitación teresiana siempre a una apertura saludable a los demás, a una mente abierta, podríamos decir, a eso que decía el Papa, un pensamiento abierto. La dimensión positiva de esta invitación teresiana es la siguiente. Mientras más santas, más conversables con sus hermanas. A mayor santidad, mayor naturalidad. Ser afables y agradar y contentar a las personas que tratamos. Fíjense lo que añade Teresa, en especial a los que tenemos más cerca, al prójimo, al próximo. Esa es la invitación teresiana que nunca deberíamos olvidar, que va un poco en la línea también de esa alegría del Evangelio, como la última encíclica del Papa. Alegría que se vive, estoy citando ahora la encíclica Evangelii Gaudium, alegría que se vive en medio de las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Me gustaría decir, ya para terminar este primer punto, dos palabras sobre la condición de mujer en Santa Teresa, que es fundamental para comprenderla. Piensen que estamos en el siglo XVI, en una sociedad donde la mujer es un ciudadano de segunda, de tercera división.
y donde literalmente es menospreciado. Voy a leer solo dos textos que nos ayudan a comprender un poco cómo Teresa se preocupó siempre por defender la condición de mujer y la situación de la mujer en aquella sociedad que le tocó vivir. Fíjense como mera anécdota lo que dice un dominico, padre Juan de Salinas, cuando le tocó deponer en lo que llamaban entonces, que se sigue llamando, los procesos de beatificación y canonización de Santa Teresa. Le preguntaron si conocía a Santa Teresa y contesta lo siguiente, después de haberla conocido. «Oh, me habíais engañado», está hablando ahora de Teresa, «que decíais que era mujer. A la fe no es sino hombre varón y de los muy barbados». Dense cuenta que cuando el mejor piropo que se le puede decir a una mujer es llamarle varón y además con mucha barba, eso ya está reflejando todas las mentalidades de aquella época que le tocó vivir a Santa Teresa. Ella sintió mucho como mujer esa falta de libertad y sus obras están llenas de huellas de esto. Algunos textos suyos, por ejemplo, del libro de las moradas, dice: «Oh, pobre mariposilla», está hablando de ella misma, «atada con tantas cadenas que no te dejan volar lo que querrías, no te dejan libertad». Y probablemente uno de los textos que no puedo resistirme a leer más llamativos en aquella España del siglo XVI es una crítica muy dura a lo que eran los inquisidores de entonces, ¿no?, del siglo XVI, y que aparece en una de sus obras, en el capítulo 4 del Camino de Perfección. Dice así Teresa: es una queja que ella dirige formalmente a Dios, pero Dios, nadie escribe un libro para que lo lea Dios, escribimos para que lo lean los hombres. Y dice así Teresa: «No basta, Señor, que nos tiene el mundo a las mujeres acorraladas e incapaces para que no hagamos cosa que valgan nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habíais de oír petición tan justa». Continúa Teresa: «No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois justo juez, y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán, y en fin todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sí que algún día ha de haber, rey mío, que se conozcan todos». Evidentemente, cuando el censor encontró esto en su libro, lo tachó una y mil veces, y solo hasta el siglo XX, y con técnicas muy avanzadas, hemos podido leer este texto de Santa Teresa. Bien, es un ejemplo más, se podrían multiplicar, donde Teresa una y otra vez está preocupada por la condición de la mujer en aquella sociedad que le tocó vivir, donde la mujer pues no contaba literalmente para nada. Vamos a pasar a un segundo punto. Voy saltando varias cosas porque tampoco tenemos excesivo tiempo. El segundo punto es, visto este humanismo evangélico teresiano, con esas preocupaciones que recorren sus obras, es lo que podríamos llamar la experiencia de Dios en Teresa. ¿Dónde está el corazón de esa experiencia? ¿Cuál es lo fundamental, lo central? Es evidente que es la oración. La oración es lo que el gozne en torno al que va a girar toda la vida de Teresa. La experiencia de oración, lo que ella llamaba la oración mental. Como saben, una de las definiciones, quizá la mejor que hay sobre oración, es la que nos ha dejado esta mujer en su propia autobiografía. En el libro de la vida, en el capítulo 8, dice que oración no es otra cosa que estarse muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Eso es la oración. Estar con es una experiencia de relación, de vínculo, de compañía, tratando a solas con quien sabemos nos ama, en clave siempre de amor. Y antes, si recuerdan el texto que leíamos, nos decía Teresa que el contenido de la oración es la pena del corazón. Penas, alegrías, es decir, la vida de cada día, diríamos nosotros. Bien, pues en Teresa lo que nos encontramos es probablemente algo que nadie en la historia del cristianismo ha descrito tan bien, que es lo que podríamos llamar los grados de oración, o las etapas de la vida cristiana, o los estadios o los niveles de conciencia de la presencia de Dios que todo creyente vamos haciendo a lo largo de nuestras vidas. Ella lo ha descrito magistralmente en una alegoría que creó en el libro de la vida, 4 formas de regar un huerto,
lo ha descrito también en el libro del Castillo Interior o de las Moradas, a través de las 7 moradas. En realidad esa es la evolución de la vida humana. Y lo ha descrito, que es en lo que me voy a detener ahora, y voy a presentarlo muy brevemente, en Camino de Perfección, donde en síntesis nos habla de 3 formas de oración, es decir, de ese trato de amistad con Dios, que eso es la oración para Teresa. En primer lugar, dice que la oración tiene que ser una meditación consciente, es decir, ella se opone a las recitaciones mecánicas en las que no pensamos en lo que vamos recitando. Tiene una expresión que seguro que ustedes han oído muchas veces: de devociones a bobas nos libre Dios. Es decir, ella es partidaria de una oración consciente. Y voy a leer un pequeño texto suyo donde queda muy bien recogido esto, de una meditación consciente. Pensar y entender qué hablamos, con quién hablamos y quiénes somos los que osamos hablar con tan gran Señor. Esto es la oración. No penséis, hijas mías, que es otra algarabía, ni os asuste el nombre. Así como recoge aquí los 3 aspectos claves de la comunicación humana: qué hablamos, contenido, mensaje; a quién hablamos, receptor, evidentemente es Dios; y quiénes somos los que osamos hablar a tal Señor, el emisor, nosotros. El propio conocimiento. La oración es también, como dirá Teresa una y otra vez, una experiencia de propio conocimiento. Un segundo momento de esa oración, primero es la meditación consciente, es lo que, traducido un poco el lenguaje que utiliza Teresa, que hoy nos resulta a nosotros difícil de digerir, podríamos llamar una oración centrante. En aquella época utilizaban otra palabra, la oración de recogimiento, que ella aprendió de un franciscano, de Osuna. Aquí pues tenemos otro fascinante franciscano, Fray Pedro de Alcántara, que en el libro de la vida Santa Teresa retrata pues como nadie. Si quieren leer la mejor descripción que hay sobre Fray Pedro de Alcántara, la tienen en el capítulo 27 del libro de la vida de Santa Teresa. Allí, en un momento determinado, ella habla de cuando le conoció, de cuando le vine a conocer, era tan extrema su flaqueza, y fíjense ahora qué lenguaje utiliza aquí Teresa, era tan extrema su flaqueza que no parecía sino hecho de raíces de árboles. Hecho de raíces de árboles, no siempre esas imágenes tan cercanas. Bien, pues la oración centrante o de recogimiento que ella aprendió de Francisco de Osuna y nos dicta el tercer abecedario, que era un bestseller, entonces todo el mundo leía, consiste más o menos en lo siguiente. Fundamentalmente tiene 2 aspectos: una dimensión más psicológica, la capacidad para recogerse, para no vivir dispersos, distraídos, y una dimensión que podríamos llamar más cristológica, es decir, la capacidad para focalizar el momento orante en Cristo, la atención a Cristo. Voy a leer un texto suyo que recoge muy bien esta forma de oración. Dice Teresa: no os pido ahora que penséis en Él. El momento anterior era meditación consciente, meditad unas palabras, un salmo. Ahora no, ya no se trata de pensar. No os pido ahora que penséis en Él, ni que saquéis muchos conceptos, ni hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento. No os pido más que le miréis. Mirad que no esté aguardando otra cosa, sino que le miremos. Fíjense cómo hemos pasado del pensamiento a la mirada. El encuentro, el diálogo con Dios en esa clave de amistad ahora está hecho de miradas, como el diálogo de los enamorados. No siempre hace falta decir palabras para entrar en comunicación con el otro, ¿no? La mirada muchas veces es suficiente. Y un tercer momento de esa oración, estoy simplificándolo mucho, es lo que podríamos llamar la oración contemplativa, la oración mística, tiene muchos nombres. Teresa lo define con las siguientes palabras. Estoy citando siempre siguiendo Camino de Perfección. ¿En qué consiste esta forma de oración que podríamos decir que es una oración ya más de proximidad a Dios, de cercanía, de encuentro con la divinidad? Dice ella, es un ponerse el alma en paz. Pero inmediatamente se corrige y nos dice en la línea siguiente: o ponerla el Señor en paz con su presencia, por mejor decir. Esta es la clave de esta nueva experiencia mística o contemplativa. Ponerla el Señor en paz con su presencia. Es la experiencia de una presencia de un Dios que se ha convertido en el protagonista absoluto de la vida humana. Por eso Él es el que, digamos de alguna forma, se convierte en agente activo.
es Dios el que hace todo. Al principio éramos nosotros los que trabajábamos, había ascesis, trabajo, esfuerzo, ahora nos damos cuenta de que todo es un regalo. Entiende el alma por una manera muy fuera de entender con los sentidos exteriores que ya está junto a su Dios y que con poquito más llegará a estar hecha una misma cosa con Él por unión. Bien, ese sería el tercer momento. No todavía la unión mística, pero sí esa experiencia ya de una cercanía a Dios. Fíjense que la clave, y esto yo creo que es una experiencia de toda vida cristiana, es cuando nuestra vida va tomando más protagonismo Dios. Dios se convierte en el protagonista de nuestras vidas y entonces es cuando nos sentimos de verdad liberados, dirá Teresa, liberados de nuestro ego, liberados de nuestras pasiones de poder, de dinero, etc. Y otro aspecto importante en la oración teresiana, para terminar ya este segundo punto, es el tema de la presencia. Yo creo que es fundamental en la experiencia de Dios que hizo Teresa. A mí me parece que muchas veces hablamos de oración como el elemento clave, la palabra mágica, pero la otra gran palabra es la presencia. Es decir, para Teresa Dios es presencia, que nos acompaña siempre, que está a nuestro lado, que nunca deja de guiarnos en el camino de la vida, pero que no siempre nos hacemos conscientes de él. Para Teresa, Dios es la presencia de alguien que está ahí, como compañero de camino. En un momento determinado de su vida, ella va a sentir a Cristo como eso, amigo, compañero, que está a su lado. Cuando va avanzando en ese proceso de encuentro con Dios, esto aparece mejor reflejado en su última obra, en el libro de las Moradas, va a decir que Dios no solo es compañero de camino, Dios es el que habita en nuestro interior. De una presencia de compañía pasa a una presencia interior. La presencia de Dios, además, en Teresa, no es pensar en Dios, eso no es presencia de Dios. Dios no es una idea, Dios es la realidad infinita. No se trata solo de decir o de pensar. La presencia de Dios está íntimamente unida en Teresa a la experiencia de la humildad, que hemos recorrido o repetido ya varias veces. Y así, eso que dice Teresa en el libro de las Moradas, eso de que humildad es andar en verdad, significa algo muy simple. Significa que de verdad uno se sienta, por ejemplo, cuando vamos por la calle caminando, uno se sienta que no es en nada superior a los demás, en nada. No somos en nada superiores a los demás. Que uno se sienta que está al nivel de lo más elemental del mundo. Y mientras no se llega a esto, no hay verdadera humildad y por lo tanto para Teresa tampoco hay verdadera experiencia de Dios, verdadera experiencia contemplativa. No somos tampoco, en este sentido, cristianos adultos. En resumen, y para sintetizar un poco el método de oración teresiana, y lo hago con sus propias palabras, podríamos decir que la oración es este. Estoy citando ahora de nuevo de Camino de Perfección. Procurad luego, hija, siempre está hablando con sus compañeras carmelitas, procurad luego, hija, pues estáis sola, tener compañía. Pues qué mejor compañía que la del Maestro. Representad al Señor junto con vos, juntos andemos esa experiencia de presencia, de compañía, de cercanía de Jesús, que es la clave. Paso ya al tercer momento y último. Parece que es también muy interesante y fundamental en la figura de Santa Teresa y en su experiencia de Dios. Yo lo he titulado la etiqueta de calidad, la etiqueta de garantía de un cristianismo adulto o de una experiencia de Dios madura. Hoy todos estamos obsesionados con las etiquetas de calidad, las denominaciones de origen de los vinos. Bien, pues también en la mística hay una etiqueta de garantía, podríamos decir. ¿Cuál es para Teresa? Pues sencillamente los efectos del después. ¿Cómo sabemos que nuestra experiencia de Dios es verdadera, es madura? Sencillamente por los efectos que produce.